Ministro del Interior, Juan José Santibáñez, presentó hoy un video, en realidad institucional, en el que hacía una suerte de balance de su primer mes de gestión. Como parte de este balance, y en realidad como buena parte del mismo, básicamente se dedicó a tirarle barro a la DIVIAC, recordemos la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional, que depende del Ministerio del Interior y que ha dirigido o ha ejecutado una serie de investigaciones bastante connotadas, no solo durante los últimos meses, sino durante los últimos años. Habría en las declaraciones del ministro, además, un claro conflicto de intereses que va a explicar Rodrigo Cruz, que nos acompaña ya, periodista, por supuesto, de Latina Noticias, especializado en hechos relativos a la judicatura y a lo policial. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Y efectivamente, lamentable las declaraciones dadas hoy, esta mañana, por el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que la verdad no recuerdo, y como bien ha descrito, le ha tirado barro en realidad a la DIVIAC, y no recuerdo un caso similar en el que un ministro de Estado, un ministro del Interior, le dedica la mitad de un video institucional para desprestigiar a una unidad, una división de la policía. Específicamente hablamos de la DIVIAC. Y bueno, una unidad que bien sabemos investiga nada menos que al entorno de la presidenta Dina Boluarte. No tengo yo tampoco referente que un ministro de Estado se haya referido así a una división de la Policía Nacional, un ministro del Interior, es el que comanda finalmente desde lo civil a esta institución. Él menciona el caso Babies de Oquendo, del que quisiera que nos hables un poco más porque el ministro fue abogado de esos policías que ahora señala terminaron en libertad. Exactamente, el ministro parte pues con un claro conflicto de intereses porque está haciendo mal uso de su cargo público para hablar de un caso donde él tiene un conflicto de intereses. Ha sido abogado, si no me equivoco, de 7 de los 14 policías investigados en el caso de los Babies de Oquendo. De hecho, las imágenes que vamos a ver a continuación en el 2017, donde él ejercía la defensa de estos policías, que por cierto, en el caso Babies de Oquendo, fueron condenados alrededor de 11 efectivos policiales, ¿no? Entre coroneles, comandantes, capitanes y 6 suboficiales. Y Juan José Santibáñez era uno de sus principales abogados, ¿no? Tenemos unas imágenes, de hecho, que declaró Latina en el 2017, donde vemos a Juan José Santibáñez como abogado de los Babies de Oquendo, omisión que hizo en su mensaje de hoy cuando arremetía contra la DIVIAC, ¿no? Nunca existieron elementos de convicción que pudieran acreditar que ellos formaban parte de una organización criminal. Más aún cuando hemos llegado a demostrar en las investigaciones que lo que hubo fue un abuso de poder por parte de algunos oficiales que los citaron a ellos y los utilizaron para intervenir en un operativo que ellos no sabían que prestaba luces de ser irregular. Ahora, más allá del claro conflicto de interés del ministro al mencionar este tema, poniendo como ejemplo a sus propios patrocinados, y tú bien señalas, si hubo policías condenados por el caso Babies de Oquendo, pero si vamos al fondo del asunto. Y él habla, de hecho, perdón Martín, pero él habla de que es un caso pues que no se tiene que tomar como ejemplo, pero ha habido una sentencia, existió una sentencia condenatoria contra 38 personas en el caso Babies de Oquendo, pero ese no es solo el único caso que nos llamó la atención en su mensaje de Santibáñez de esta mañana. Mencionó, por ejemplo, al fiscal superior Chávez Cotrina, Jorge Chávez Cotrina, y dijo de que él había entregado una lista de 20 carpetas fiscales que habían sido devueltas por parte pues, de la DIVIAC porque decían que no contaba con recursos. Conversamos con el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina y esto fue lo que nos dijo. Sí. Muy bien, él señaló, permite que lo lea Rodrigo, no sé si podemos repetir el primer pantallazo, ¿no? Las investigaciones, a ver, vamos a repetirlo nuevamente. Ahí está, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, citado por el ministro del Interior. Nosotros le hemos entregado una lista no solo de la DIVIAC, señala el fiscal Chávez Cotrina, aclarando las declaraciones del ministro, sino de todas las especialidades de la policía que nos han devuelto. O sea, no es que 20 carpetas hayan sido devueltas por la DIVIAC. Las investigaciones por falta de presupuesto, la mayoría sí, son continúa, Rodrigo. Del interior del país. Ajá. O sea, no solamente pues esto no es verdad, esto nos dice Chávez Cotrina, referencia al ministro, de que solo se trate de devoluciones por parte de la DIVIAC. Muy importante esto, el fiscal desmiente al ministro. Lamento que una información reservada se haya hecho pública por parte del ministro del Interior. La intención de esa información era solicitarle que fortalezca a las unidades especializadas de provincia de la policía, ¿no?
Esta es la declaración que nos dio hoy el fiscal Jorge Chávez Cotrina, que desmiente al ministro, porque el ministro en su mensaje nos dice que estas devoluciones eran por parte de la DIVIAC, cuando en realidad, como bien dice Chávez Cotrina, que es pues quien le entregó esta lista, comprendía varias divisiones de la policía, ¿no? Ahora, Rodrigo, pero sí, Martín. Vayamos al fondo de lo que dice el ministro. ¿Podría considerarse, y corrígeme o infórmanos al respecto, que la DIVIAC ha tenido o no ha tenido efectividad en los casos que viene investigando? ¿Hay cierta base en la crítica del ministro, consideras o no? Lo que pasa es que el ministro se remite a una lista que le entregó Chávez Cotrina, aquella vez que se reunieron en el Ministerio del Interior junto al Fiscal de la Nación. Pero es el mismo Chávez Cotrina a quien nosotros le hemos preguntado hoy, y él nos dice, esto no es verdad. Nosotros hemos entregado una lista, sobre todo de unidades al interior del país, preocupados pues porque queríamos que se reforzara esas divisiones policiales. El ministro nos ha presentado como si todas estas devoluciones fueran de la DIVIAC, cuando el mismo Chávez Cotrina nos dice que no. Pero al margen de esta lista, ¿cuál dirías tú que son los principales logros de la DIVIAC a lo largo de los últimos años? Bueno, además de las investigaciones que vemos con el matiz de Dina Boluarte. Dina Boluarte, el hermano pues de Dina Boluarte, tenemos también... No olvidemos que la DIVIAC fue una pieza fundamental en las investigaciones contra Patricia Benavides. También tenemos el caso Pedro Castillo, el expresidente Martín Vizcarra, el caso de Pedro Castillo, nada menos. Pues qué curioso pues de que toda esta arremetida comience luego de que la DIVIAC pues empiece a investigar pues al hermano de Dina Boluarte allanan su domicilio. Pero hay un punto más también que hace una omisión el ministro del Interior en su mensaje. Él habla del caso de la investigación contra el comandante general Becerra. Él dice que el caso fue llevado por la DIVIAC cuando en realidad no fue así. El caso no fue llevado por la DIVIAC, el caso fue llevado por la DIRIN, que si no me equivoco del caso lo tuvo la División de Trata de Personas. Te agradecemos, Rodrigo. La situación que tenemos ahora con claridad vislumbrada frente a nosotros es que un integrante del Ejecutivo que tiene poder de decisión sobre una división policial que está investigando al entorno de la Presidenta de la República, cabeza del Ejecutivo, le está echando barro a la misma y muy probablemente, como se señala, y habrá que ver si las acciones así lo confirman, quitándole prerrogativas y margen de acción a esta división policial. Bueno, claramente es el anuncio de una desactivación atada, ¿no? Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Te agradecemos, Rodrigo.